La pregunta que voy a dejar es consejos. Bueno, lo vamos a anotar. Uy, uy, uy. Consejos, eh, temas, narrativa y estructura. Y esta va a ser la pregunta principal. Y voy a rellenar con la otra pregunta que es, ¿con qué cosas podemos rellenar espacios de tiempo intermedio de una historia? Ya. Porque esta la voy a tomar como no, tal vez como no tanta importancia, y sí está, porque de aquí se va a desprender el tema solito, más lo que hablamos la semana pasada. ¿Ya? Bueno, la estructura de una historia es el inicio, es lo que pasa aquí en medio, que puede ser el desarrollo, o tal vez a veces llamado conflicto, y obviamente el final o el desenlace. ¿Ya? Ya. Y esa es la estructura básica. ¿Ya? Entonces, la semana pasada, para hacer un recuento, nosotros habíamos dicho que el mejor consejo para crear una historia era ser coherente y dos, empezar por el final. Final. ¿Ya? Esos dos temas. El tema de la coherencia tenía que ver con responder los porqués y tenía que ver con em, que cada personaje vaya cumpliendo las cosas que tiene que cumplir. Y el final tenía que ver porque si tú te craneas una historia X y piensas ya en el final y dices ya va a terminar de tal manera, todo lo que viene aquí al medio se empieza a entrelazar, ¿ya? Se empieza a entrelazar con la coherencia, ¿verdad? Y todos los datos se empiezan aquí a entrelazar solitos. Por eso decidí mejor dibujarlo. No sé si lo están viendo, sí, sí lo están viendo. Ahí, hasta llegar al desenlace. Y con esto matamos esta pregunta. ¿Cómo rellenar espacio de tiempo intermedio en la historia? Eso no se hace. Tú no rellenas nada. Nada de nada de nada. ¿Por qué? Porque cuando tú estás planteando, ya vamos a colocar un ejemplo. Siempre tocamos lo de los que se dan super madrazos, así que ahora lo vamos a tocar con lo que decía Chino de Chile, la historia de amor. Ya. El inicio, un hombre, vamos a tomar el clásico, el hombre conoce a la mujer. Ya, a la mujer. Ambos solteros. Ya. Y nace el amor. Oh, qué lindo, qué precioso, nace el amor, ¿verdad? Pero para que esto tenga gracia, tiene que haber un conflicto en medio. Y vamos a meterle que aquí, en el conflicto, el hombre tiene amiga, una amiga que nunca lo miró y siempre fue su amiga. Y que de repente cuando el hombre se enamora de esta otra mujer, ella se enamora del amigo. ¡Oh, qué magia! ¿Cachai? Y ahí tenemos el conflicto. ¿Cachai? Entonces, de ahí va a tener que venir que obviamente, como tú ya decidiste, este hombre o se va a quedar con la niña nueva o se va a quedar con la amiga. ¿Cachai? Ahí escoge tú cuál va a ser el final. Pero este hombre va a quedar con una pareja. ¿Ya? O van a quedar de novios, o van a quedar, se van a casar, o etcétera, 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 lo que te planteaba. Entonces, esta amiga va a tener que tener va a tener que tener una psicología, ¿verdad? Va a tener que tener motivaciones, va a tener que tener gustos, ya, lo mismo que cada personaje, ¿ya? Ahí. Van a tener que tener esas cosas. Y todo esto, como también le decía, encerrado en un mundo, ¿ya? Y este mundo puede ser el mundo real, puede ser un mundo en 5 años más, 5 años en el pasado, puede ser en otra época, puede ser donde tú quieras, ¿cachai? O puede ser un mundo irreal, puede ser otro planeta, puede ser una ucronía, puede hacer lo que tú quieras.
Todo esto va a estar encerrado. Entonces, como tiene que haber este conflicto, ¿ya? Que tú ya sabes ya de qué es, entonces aquí tú ya empiezas a escribir la historia, pero aquí ya no tiene que ver con temas de rellenar, tiene que ver con temas de contar una historia, ¿cachai? Por lo general, mucha gente se agarra de situaciones personales, ¿cachai? Entonces, oh, a mí una vez me pasó que mi mejor amiga estaba enamorada de mí, yo no sabía, y cuando yo me meto, y ya entonces tú pues, empiezas ya a contar esa historia. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? Hasta cuando llegamos acá. ¿Cachai? Y ahí termina la historia. Y eso lleva a que la cosa sea coherente, porque tú estás escribiendo una historia, no sé si la estarás haciendo apuntando términos, o la estarás escribiendo como un cuento, lo estarás escribiendo como un guión de película, no sé cómo quieras. Pero lo importante siempre es que primero escribas la historia y de ahí hagas el guión, que son dos cosas totalmente distintas. La historia es lo que tú estás planteando. Juanito conoció a Juanita y resulta que Pedrita se enojó, ¿verdad? Y ahora quiere separar a Juanito de Juanita, ¿verdad? Pero al final Juanito decidió quedarse con Pedrita porque ya, listo. Esa es la historia. Y el guión es básicamente lo que tiene que ir sucediendo, lo que tiene que ir sucediendo casi paso a paso. ¿Qué los guiones? ¿Qué, dónde lo vas a ubicar? Que incluso ahí tú le metías hasta los encuadres, ¿cachai? Si en el caso que ya estáis haciendo las viñetas, ta, ta, ta. ¿Cachai? Sé que hay gente que de repente estas cosas se las salta, pero a mí me funciona mejor esto. ¿Cachai? ¿Para qué? Para que no se pierda la coherencia. Y yo siempre voy a apuntar la coherencia. ¿Cachai? Entonces, y es ahí como empiezan a funcionar las historias. ¿Cachai? Esto de rellenar, ¿ya? Esto era un recurso que se usaba en las series, ¿ya? En las novelas o en cualquier tipo de obra que tenía que ser serializada. ¿Y por qué digo que se usaba? Porque recuérdense, especialmente nosotros los cuarentones sabemos de que antes las series duraban alrededor de 22 a 26 episodios por temporada. Las telenovelas, ¿para qué decir? Esta cuestión, 190 episodios, ¿cachai? Y por lo tanto, tenían que meter ahí capítulos de relleno, especialmente todas las series que tenían el monstruo de la semana, ¿cachai? Por ejemplo, Los Archivos Secretos X, Buffy la Casa Vampiro, Ángel. En el anime tenéis Sailor Moon, ¿cachai? Donde todas las semanas tenía que ver el villano de la semana, ¿cachai? Y ahí los personajes principal tenía que ir a ver esa amenaza, ¿verdad? Y donde había un arco general, ¿cachai? Entonces, claro, ahí empezaron a meter cosas de relleno porque eran 26 episodios, pues viejo. Eso se cortó más o menos para el año 2010, 10 más o menos. Estoy hablando ya de una forma como amplia, ya porque se había empezado a hacer antes, pero más o menos del año 2010 cuando las series las rebajan a 11 episodios más o menos, 10 a 11 episodios. Entonces, ¿qué te permitía esa serie? Ya efectivamente, en vez de hacer 22 episodios, podías hacer 10, 11, y donde no tenías que colocar capítulos de relleno. Entonces ahí la serie se empezó a hacer más fluida y corta, ¿cachai? Y ya, ya no tenías tanto peligro de cometer ese error de ir rellenando porque te lo exigía el guión. ¿Cachai? Agentes de Shield, por ejemplo, la de Marvel, que fue la primera serie Marvel que sacaron en el MCU, empieza con la misma temática, 22 episodios por temporada, donde estaban todos los bichos raros ahí que tienen que salir para que la trama fluyera, y eso se corta en la temporada 5, porque supuestamente Agentes del Shield tendría que haber terminado la temporada 5. Como tenía un rating que estaba más o menos bueno, decidieron crear dos temporadas más, y cada una de esas temporadas duró 11 episodios. Ahora, en la temporada 4 y en la temporada 5, como ya los creativos se estaban dando cuenta que la nueva tendencia de las series era en hacerlo en capítulos cortitos, o sea, en cantidad de capítulos cortitos, Agentes de Shield empezó a tener dos enemigos por temporada, ¿cachai? Entonces los primeros 11 episodios tenían que vencer a tal enemigo y en los siguientes 11 episodios vencer al siguiente enemigo. ¿Y qué pasó con eso? El tema del relleno se eliminó, ¿cachai? Por eso es que ahora las series son súper fluidas, son súper rápidas y se entienden mejor, bueno, salvo las de Marvel, que eso es ya otro tema. Marvel, Disney, Star Wars. Lamentablemente ellos están pegados con que las series son películas gigantescas que la van recortando, entonces, y por eso no funciona. ¿Ya? Así que quedamos tema que esto de rellenar no corresponde, luego no. Si tú tienes la historia, ¿ya?
esto no, para nada. ¿Cachai? Si tú no tienes historia, ya, y tú estás como tratando de hacer algo claro que vas a empezar a rellenar, pero ten cuidado, puedes perder la coherencia y eso no es la idea. ¿Ok? Lo difícil es buscar las escenas que sean exactas, es difícil, es porque no estás tratando con la historia, ¿cachai? Es por eso. Y ese es el problema, porque yo puedo tener una idea, ¿cachai? Ah, no, que quiero esto. Y claro, y muchas veces, que por eso yo nunca empiezo por el guión primero, empiezo por la historia, anotando de qué va a ir esta cuestión y en qué va a terminar, porque o si no, si me voy al plano de las ideas, no, loco, esa cuestión. Es como lo que hablábamos la semana pasada. Tú cuando no empiezas por el final y empezáis como a disparar ideas, empezáis a abrir hilos que de repente tú tienes y que no cierras, ¿cachai? Por lo mismo, porque hiciste mal la historia. Entonces, y a lo mejor ni siquiera había historia. Y eso se veía, bueno, eso se veía mucho en las series y se veía mucho en las temporadas 6 para adelante de las series. Me explico. Eh, No, todavía estamos bien. Todavía queda. ¿Por qué los archivos secretos X mueren después de la quinta temporada? ¿Por qué Agentes de Shield muere después de la quinta temporada? ¿Por qué Buffy la Casa de Vampiros muere después de la quinta temporada? Bueno, hay excepciones como ¿cómo se llama esta? Grey's Anatomy, es que esa cuestión tiene como 40 años ya, así que y es difícil que la maten. Hay de excepciones como los Simpsons, pero los Simpsons no es serializado, loco, así que pueden hacer lo que quieran. ¿Cachai? Pero Grey's Anatomy, ve Grey's Anatomy cuántas temporadas tiene, pues loco, ¿cachai? ¿Cachai? Pero ¿por qué House muere? Y no Grey's Anatomy. Porque Grey's Anatomy trabaja de otra manera, ¿cachai? Trabaja como más telenovelesco. Mientras que House tenía que vencer a la enfermedad de la semana, que por lo general según House era lupus, ¿cachai? Pero no era lupus al final, era otra enfermedad, ¿cachai? Entonces imagínate tenéis como 10 temporadas donde con 20 y tantos episodios, donde tenéis que buscar como 200 y tantas enfermedades, por loco. Lleva 20 temporadas, loco, o sea, llevo 21 años esa cuestión. ¿Cachai? Una de las telenovelas más largas que ha sacado Norteamérica. Entonces, por eso que las series, tú las veías hasta la quinta temporada y tú veías la sexta, hoy empezado. Puta, y la cuestión bajó, que se echó a perder, ¿cachai? Y siempre pasaba lo mismo. ¿Por qué? Porque también había un tema contractual ahí. Por lo general, los contratos, si la serie funcionaba la primera temporada, se extendían más o menos a 5 temporadas. ¿Cachai? Y después empezaban a morir, porque los actores no querían seguir con la serie, porque la cuestión se había puesto monótona, porque se fue por dijera, la gente que veía el programa y etcétera. Entonces, ahí pasaba mucho ese fenómeno del tema codiciado de no saber y cómo rellenamos la historia, ¿cachai? Y claro, se entiende, eran series de televisión que funcionaban por rating, pues loco, si no esperes más tampoco, ¿cachai? Ellos no funcionaban como hacer un cómic, por ejemplo. ¿Cachai? Es como sale Emergencias, el IAR, pues, loco, donde empezó ahí el George Clooney, ¿cachai? Mismo tema, son series que no terminan nunca, loco. Entonces, y es por eso, ¿cachai? Bueno, ellos funcionan como digo, funcionan más con más telenovela, entonces ahí pueden meter doctor y sacar doctores, por lo que ahí no es tanto problema, ¿cachai? Pero el resto de las cosas se morían en la quinta temporada. Y es dado a eso, porque claro, tenían ideas y lo otro también jugaba el rating. Entonces, si la serie iba como bajando, se arreglaban los capítulos, le pegaban una buena ajustada y de ahí los tiraban. Pero se dan cuenta que son para otro tipo de cosas. Se dan cuenta que el relleno, ese relleno que me preguntan, era para otro tipo de cosas, ¿cachai? No para tal vez o hacer un cómic o hacer una novela gráfica. A no ser que en el cómic queráis hacerlo como One Piece, ya, te puedo creer. ¿Cachai? One Piece es uno de los mangas más largos que se ha hecho, así que te creo. Te puedo creer de que haya cantidad de relleno ahí, pero porque hay un editor detrás que esa cuestión la ha estirado como el mismo Luffy, pues, loco, ¿cachai? Entonces, no. Toda la gente ahora está esperando que la cuestión termine, ¿cachai? Lo mismo que pasa con el anime. Entonces, ya, te creo, ¿cachai? Te creo. Pero si no eres Luffy, ¿cachai? Si no eres eso, entonces no tiene sentido. ¿Cachai? Lo que pasa es que tienes que plantear bien la historia. ¿Cachai? Ahora, si queréis la historia la podéis desarrollando por etapas, ¿cachai? Por arco y que te vaya dando esto mismo. Ya, vamos al tema. Vamos a hacerlo con un ejemplo. ¿Cachai? Por ejemplo, podemos hacer que el inicio de la historia, ya, y este sea como el primer rule, ¿cachai? Cómo se conocen ellos y la lecera, ¿ya?
Que imaginémonos que va a durar 3 episodios. ¿Por qué? Porque queréis profundizar los personajes, aparte que te gustan las cosas románticas, entonces va a querer colocarle clichés del romanticismo, ya, los primeros 3 episodios, ya. Después con esto nos tiramos con 3 episodios más para profundizar en la amiga y los conflictos y nos divertamos harto, ¿cachai? Y este tal vez que el último run, ¿cachai? El último arco ya lo puedes tirar a 4 episodios para que se vuelva emocionante. Eh, Ya, entonces aquí tendríamos una historia de 10 episodios, ¿ya? Y así lo vais dividiendo. Ya ahí yo te puedo creer que hay una división y ya como que ya estableciste bien las cosas, ¿cachai? Pero primero ten lista la historia. Primero ten lista la historia. Entonces, ¿cómo te dije? La división que te acabo de mostrar, ya la puedes hacer, ¿cachai? Ya podéis más o menos ya darte, como te dijera, una idea de cómo puedo avanzar con la historia, cómo la puedo hacer, ¿cachai? Pero si lamentablemente empiezas con guiones, te puede empezar a causar problemas. Chino de Chile, yo a veces leo historias en los fanzines y son contextos muy surrealistas. Hay que ir a la papa al tiro. Sí, dependiendo de lo que va, pero vamos a hablar de los fanzines justo en la siguiente pregunta. Pero sí, sí, es que depende de lo que queráis decir. Depende de lo que quieras decir. Sí, no, no, que aquí ya estamos jugando ya con otro tipo de cosas. Sí, lo que tú planteas, claro, es una que vaya como ya, marcando puntos y marcando como hitos, ¿cachai? No, eso está bien. Pero hay otros autores que claro, que no, que son en la volada y todo eso, y que tiene un público que les gusta eso, ¿cachai? A no toda la gente le gusta la cosa como tan directa, así que también ojo con eso, ¿cachai? A veces, hay a ver, ya, pelemos, Grant Morrison, por ejemplo. Hay gente que le gusta Grant Morrison, ¿cachai? Y ustedes saben lo que han leído Grant Morrison como él, ¿cachai? No, y explicaciones, y metafísica, todo el cuento, ¿ya? Em, y para todo le usa la metafísica, para todo le coloca metafísica y explicaciones y historias medias raras, ¿cachai? Entonces, entonces aquí ya entramos en un tema y de gente que le gusta Gran Morrison, y le gusta eso. Hay otra gente que yo conozco que detesta Gran Morrison por lo mismo, ¿cómo? Mira, estas cuestiones no tienen patas ni cabeza y lo detesta, ¿cachai? Entonces, pues, temas de autores, ¿cachai? Entonces, por eso. Ahora, a la gente que quiere hacer como una cosa como más puntual, como lo que estamos hablando, bien. ¿Cachai? Esto te funciona y funciona bien. A mí me funciona, viejo, así que por eso te digo, está aprobado. ¿Ya? Si hay alguien que quiere ser más Grant Morrison en esto, no, no, dile nomás. Dale, ¿cachai? Psycho Comics dijo que primero se tiene que diseñar los personajes y después ver lo de la historia. Ya. Eso lo hablamos la otra vez en narrar, narrar bien o dibujar bien. Ese fue el video que subí. ¿Qué es lo que es mejor un buen dibujante o un buen narrador? Ahí hablaba yo sobre ese tema. Personalmente, es que sabéis que esta cuestión es como tan extraña. Porque sí, es que hay algunos que les puede funcionar eso. Mira, la J.K. Rowling, cuando escribió Harry Potter, ¿ya? Ustedes saben la crisis que estaba pasando ella. Estaba pasando un lote de cosas, ¿cachai? Ella estaba con su hija y no tenía ni para comer, loco. Ustedes saben la situación que ella vivió. Ya, para los que no, o sea, no puedo decir que ustedes sepan. Pero para los que no sepan, la J.K. Rowling es la escritora de Harry Potter, ¿ya? Y ella la pasó muy mal, loco, muy mal. Se separó, creo que se separó el marido se murió, no sé cómo fue el cuento. Quedó con su hija, ¿ya? La pasó mal, 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 al punto que no tenía ni que comer, loco. Sí. Vivía de los préstamos del Estado que te dan allá en Inglaterra, loco. No, 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 sí, sí, una situación malísima. Y ella, en una de esas, ¿cachai? Estaba como que quería escribir algo, presentarlo como libro y ver cómo le iba, ¿cachai? Pero no sabía qué, le rondaba, ¿cachai? Cáchate, le rondaba algo en la cabeza, ¿cachai? Entonces, y dice que un día iba por uno de estos buses, o un tren, no me acuerdo, no sé, no le voy a mentir, pero iba en un móvil, ¿cachai? De locomoción colectiva, no sé si tren o estos buses que ellos tienen allá. Dice que de repente, mira, bueno, no sé, no sé, estaba como en su vida, pasándola mal y tratando de ver qué escribir, y de repente mira por el pasillo del cuestión y ve un niño, ¿cachai? Ve un niño
así, pero imaginaba, ¿cachai? O sea, no estábamos hablando que había un espíritu ni nada, ni un niño de verdad, no, no, no. O sea, vio así un niño, ¿cachai? Con la bufandita y con los lentes y parpadea, aquí está, ¿cachai? Y nace Harry Potter, llega a la casa y empieza a escribir, ¿cachai? Ta, 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 y la cuestión. Y bueno, la historia, ustedes saben qué es lo que pasó ahí. Entonces, sí, po, ¿cachai? Pero en el diseño como el que ella tuvo del personaje, ¿ya? Claro, era, pero porque ya había algo que estaba dando vuelta en su cabeza, ¿cachai? No es que un día existe un mono y pum, ya, si existe ese tipo de gente, Pablo, el loco es muy virtuoso. Si pasa eso, el loco es súper virtuoso. No, el loco, y ese tipo de gente hay que aplaudirlo. Acá yo doy la otra parte, ¿cachai? Porque yo me enfoco como, y ustedes saben, loco, que yo siempre me enfoco más en la historia. Yo los dibujos no me enfoco mucho en ese tema. Podéis tener una historia muy buena y con los dibujos terrible malos y yo voy a encontrar el cómic bueno, ¿cachai? Porque para mí lo que tú me estás narrando está calzando con lo que me estáis contando. Entonces, para mí el cómic siempre va a ser la historia primero y de ahí va a ser el dibujo, ¿cachai? Porque cuando me he pillado con cosas donde son el dibujo primero, la historia después. Entonces, sí, al Psycho tal vez le puede funcionar así, porque él también juega videojuegos, ¿cachai? Y todo ese tema. Entonces, pero no podemos decir que para todas las personas les sea igual. Entonces, lo que debería hacerse es que ya, si tú a lo mejor eres de las personas que a lo mejor eres más visual, ya, y a lo mejor te imaginas el personaje, y de ahí nace la historia, y nace el guión, y nace el mundo del personaje, compadre, sigue así, ¿cachai? Pero si tú eres de las personas que está como con la idea, ¿cachai? Siempre estás con la idea, con la idea, con la idea, lo que te sugiero es que primero hagáis la historia. ¿Cachai? Haces la historia, luego de hacer la historia, haces con tijera el guión, ¿cachai? El guión que tiene que ser personaje que dice, segundo personaje que dice, introducción de tal cosa, ¿cachai? Todo eso. Y de ahí, lo que me pregunta Chileno de Chile, el storyboard, ¿cachai? Serían los tres pasos con tijera que yo diría. Ahora, hay gente y hay historias que de repente empiezan por el storyboard. Y eso también pasa. ¿Cachai? Entonces, y aquí ya estamos hablando de otro tema. Hemos hablado de la persona que empieza por el personaje, hemos hablado de la persona que empieza por la historia, pero hay gente que empieza por el storyboard, ¿cachai? Que eso es lo que se narraba bueno, yo vi la película, pero de Bakuman, pues, ¿cachai? Que cuando ellos empiezan a hacer la historia, empiezan por el storyboard, ¿cachai? Y de ahí van dándole con el tema, ¿cachai? Y que eso también es posible, ¿cachai? Acuérdense que Milodón yo lo hago de un Inktober. Bueno, y por eso también la cuestión quedó tan mal dibujada, ¿cachai? Pero nace de un Inktober, entonces básicamente fue hacer fue hacer el storyboard primero, ¿cachai? Entonces, claro, sí se puede. Ahora, si tú me preguntas si todos los cómics que yo hago nacen por el storyboard, no, no. Si todos los otros cómics que yo he hecho han salido porque me imagino el personaje, tampoco. Por lo general han salido porque he tenido una historia en la cabeza, ¿cachai? He tenido una historia y esa historia la empecé a desarrollar, ¿cachai? Y como yo siempre les digo, lean más libros que cómics, ¿cachai? Como yo tengo una mente más narrativa, más literaria, entonces, claro, me la voy guiando por ese lado, ¿cachai? A veces no me deja ni dormir la tontera, pero ahí está con la idea, anotando, 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 anotando. Y es por eso que si me ven en la calle y me ven con algo en las manos, donde estoy rayando, por lo general no va a ser una croquera. Y la Lore puede ser testigo de eso. A ella la van a ver con croqueras, pero a mí no. A mí me van a ver con libretos donde tal vez anoto algo. O el celular, o estoy sacando la foto, bueno, estoy dibujando. ¿Cachai? Porque a mí no me entra por ahí. Entonces, eso. Uy, nos fuimos por otro lado. Pero está bien, está bien, está bien, está bien, cabros, está bien, está bien. Se lo he dicho millones de veces, yo no tengo la única postura, pero lo que sí puedo deglutir todas las cosas que he visto, ¿cachai? Y con eso traspasárselas para que tengamos una información amplia, ¿cachai? Y que de eso se trata. Lore, pero sinceramente, la gente cuando comienza a escribir no calcula demasiado las cosas. Muchas veces uno imita estructuras. Entonces, más que eso, el desafío es terminar un arco. Tienes razón. Pero por eso, cuando tú cotijas tu historia, los vas estructurando. Aquí ya dio una estructura, o sea, aquí la están viendo, ¿cachai? Y que por lo general es la que suelo ocupar. Entonces, funciona, funciona. Y es también por otra cosa. De repente a nosotros no nos gustan las estructuras, ¿cachai? Entonces, claro, paso uno, ¿cachai? Paso dos, no, de repente, como lo dije hace como una hora atrás,
nos gusta mucho el tema de la libertad, ¿cachai? Como que todas las cosas fluyen y como... Y no, lo que pasa es que cuando tú empezás a hacer temas viejos, empezás a entender que la cosa debe llevar a una estructura. ¿Por qué? Porque si no pasa de que te empezás a ir por las ramas y empiezas a perder tiempo, ¿cachai? Mira, ¿ustedes saben que Isabel Allende escribe un libro al año? Yo empecé uno el 2005, luego todavía no lo terminé. Isabel Allende escribe un libro al año. Ella empieza, ¿qué día? Ella empieza todos los 8 de enero a escribir un libro. Donde se sienta y me imagino que demorará 2 meses. Todos los años, un libro. ¿Cómo lo hizo? Estructurándose, disciplinándose y creando metas. Y así lo hizo. Y así lo hace. Entonces, para mí es una vergüenza que yo todavía tengo esa cuestión ahí metida y espero que no se me queme. ¿Cachai? Porque si se me quema, hasta ahí murió y hasta ahí lo dejé nomás. Entonces, pero ella escribe un libro al año. Entonces, ¿qué te da esto de los profesionales, cachai? ¿Qué enseñanza te dan los profesionales? Es que lamentablemente, queridos, queridas, si ustedes quieren sacar sus proyectos, quieren sacar sus sueños, se tienen que estructurar, se tienen que disciplinar, si no, nunca lo van a hacer, lamentablemente. Y eso es así. Y pasa el tiempo, y empiezas a procrastinar, te vais para otro lado, y las cosas empiezan a quedar ahí. Es que soy libre. Oh, soy espontáneo. Sí, sigue espontáneo. Dale. Si total, al final tampoco nadie te va a obligar a hacer algo que tú no quieres. ¿Cachai? Por eso, tu desafío es terminar. Ok, empezaste una historia o tienes una historia, te voy a dejar el desafío. Dejamos ya el desafío de los dibujos ya, para los dibujantes. Ahora te voy a dejar el desafío de la historia. Primero de enero empieza a escribir. Primero de enero empieza a escribir. Dale nomás, escribe. Dale. Usted no se preocupe de nada. Dedíquese a escribir. Agarre hoja en un cuaderno. Ah, eso sí, siempre, por favor, escríbelo a mano. Eso yo lo recibí de Lorena Amke, que es una escritora que sigo. Es increíble cuando tú tomas un lápiz y lo haces en papel. Esa cuestión tiene algo que te quiere que no es lo mismo cuando tú lo escribes en un computador. Entonces, puedes hacer fichas de tus personajes, agarra un cuaderno, escribe aquí la ficha, qué es lo que le gusta, qué no es lo que le gusta, agarra y otra hoja, así otra ficha, vais sacando la hoja, las vais tirando en el suelo, va ordenando hojas con varias ideas, agarráis un plumón, en una hoja tiráis una idea, la tiráis al suelo, en otra hoja otro plumón, lo empezáis a juntar, a armar, pero vas armando algo. Viejo, y de aquí a un año a lo mejor tu historia está lista. Habrá que pegarle revisiones, tal vez que esos son 3 puntos aparte, pero está listo a lo mejor, ¿cachai? Pues se dan cuenta que cuando tú te colocas una meta ya de aquí a tanto, empiezan a funcionar las cosas. Si no, no hay caso, loco. Tu peor enemigo, viejo, eres tú mismo. Y tú mismo nunca vas a querer hacer las cosas porque como somos chilenos, somos libres, somos dispersos, no vas a querer. Pero si tú te disciplinas y todo eso, vaya a salir adelante. Se me ocurre una idea, pero no comienzo. Sí, será un error comenzar por el principio y la historia al final, como quieras. Empieza nomás, empieza. Puedes empezar por la mitad incluso. Eso no importa. La final es que cuando ya las ideas van saliendo, ya tú después las vas ordenando.